Saludos, bienvenidos una vez más a este programa de El Pulso. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos debe de importar, nos debe interesar a todos los periodistas de este país, ¿no? Dadas las condiciones en que nos toca ejercer el periodismo en nuestros medios, ¿no? Y vamos a hablar sobre seguridad para periodistas, y para eso tenemos invitado a un gran amigo, un gran colega, a Rodrigo Baires de El Salvador. Él ha trabajado con El Faro, con Plaza Pública de Guatemala, con el Centro de Investigación Periodística de Chile, y actualmente trabaja con el proyecto SAFE de la ONG norteamericana IREX. Gracias, Rodrigo, por haber aceptado nuestra invitación para hablar sobre este tema de seguridad periodística. Gracias a ustedes por la oportunidad. Comencemos hablando un poco sobre cuáles son los principales retos que tienen los periodistas actualmente en nuestra región del Triángulo Norte en temas de seguridad. Bueno, es obvio, vivimos en la región más peligrosa del mundo, sin guerra, pero con una cantidad de muertos, lesionados, corrupción, narcotráfico, una serie de temas que hacen que el oficio de periodista esté en riesgo todos los días. Pero también solo con el hecho de salir a la calle estamos en riesgo. Nos pueden asaltar como cualquier ciudadano. La violencia es una violencia social, no es una violencia hacia los periodistas exclusivamente. Pero no es como cuando vos vas a un estado en guerra. Vas a Siria y cubrís Siria. Te venís de Siria a tu país y descansás de la guerra. No, acá el periodista sale de cubrir una nota de violencia y regresa a su casa, quizás que vive en una zona de violencia. Sí. Entonces vivimos en un estrés continuado. Parte de nuestro proyecto es sí apoyar en los temas de seguridad digital, seguridad física, primeros auxilios, pero también en la parte de seguridad emocional. Los periodistas hemos estado acostumbrados a ser supermanes, y lo lamento, no lo somos. Somos seres humanos, tenemos familias, tenemos amigos, tenemos colegas, y tenemos que aprender a cuidarnos nosotros. Porque resulta ser que estos países en los que vivimos tienen una necesidad muy alta, altísima necesidad de ser contados. Son países ni siquiera en crisis, en eterna crisis, repetitivas crisis. No salimos de una crisis para llegar a otra. No hay que ver lejos. La situación de los estudiantes en Honduras, el movimiento de la plaza en Guatemala, la amenaza a periodistas por coberturas sobre grupos de exterminio en El Salvador. Siempre hay algo. Claro. Digamos que como periodistas no nos aburrimos. Por trabajo tenemos. Pero el problema es que en eso siempre hay algo, siempre relegamos nuestra seguridad en pos de la noticia. Yo lo digo muy en son de broma. Aprovechando mi trabajo en bases de datos, le digo que tengo bases de datos en las que demuestro científicamente que ningún periodista muerto ha escrito buenas notas. Necesitamos periodistas vivos. Entonces, el no saber tratar el estrés con que hacemos nuestro trabajo en el día a día también constituye, nos pone en riesgo como periodistas. ¿De qué forma el estrés nos pone en riesgo en la seguridad física personal? Por estrés. Subimos, bajamos de peso, dolores de cabeza. De repente tenemos colegas en nuestras redacciones que viven con eterna gripe, sus defensas bajísimas. El estrés no te ayuda en nada de esto. Pero lo peor de todo es que con una condición mental frágil es bien difícil que tomemos decisiones acertadas. Necesitas estar en las mejores condiciones física y mental para poder ir a hacer una cobertura, qué sé yo, La Mosquite, a condiciones que son, a veces nos toca ir a zonas solo para contar que es inhumano vivir en esas zonas, y estamos en condiciones físicas, emocionales no aptas para estar en esos lugares, y eso nos pasa factura después, más en una profesión como el periodismo, que puede ser altamente decepcionante. ¿Cuántos temas han escrito o han publicado los colegas hondureños sobre corrupción, sobre violencia, y las cosas no han cambiado en todos estos años? Es bien fácil decir, ¿y para qué hago esto? Y mandar todo al carajo. Lastimosamente necesitamos seguir leyendo estas cosas. Yo necesito seguir leyendo las buenas y las malas noticias del país para saber dónde estoy parado. En mi trabajo, para saber cómo ayudar, pero
la ciudadanía, las audiencias hondureñas necesitan leer esto. Si quieren cambiar algún día este país, si quieren saber por quién votar o no votar, necesitan saber quiénes son los candidatos, si son corruptos o no, si están ligados o no están ligados a algún grupo delincuencial. Y lastimosamente eso no lo va a decir el candidato. No va a llegar a decir, miren, ¿sabe qué? Yo soy un corrupto. Lo que van a decir es, yo soy el mejor candidato del mundo. Le toca a un periodista ir a escarbar y contarlo. Para eso necesito que el periodista esté en todos sus sentidos enfocado en su trabajo. Aquí surge un problema ahora, que yo imagino que también podemos analizarlo del tema de seguridad del periodista, ¿no? Es las ganas de, a veces tenemos de decir que un cierto político es corrupto, que cierto político está ligado con el narcotráfico cuando no tenemos pruebas para poder hacerlo. Y las demandas de difamación y las demandas de delito contra el honor que sabemos que son constantes en nuestros medios. ¿Cómo nos cubrimos? El profesionalismo, entre más profesional sea el trabajo de un periodista, mejor cobertura tendrá. Si yo voy a decir fulano de tal o menganita de tal es corrupto o corrupta, tengo que tener todas las pruebas, papeles, documentos, copias de cada cosa que estoy diciendo. Porque si en todo caso me llevan a un juicio, tener los elementos de prueba para demostrar que es mentiras. Esto ha pasado recientemente al director de la revista Factum del Salvador. Un empresario lo acusó de difamación, fue a juicio y ganó el juicio el periodista. Sentó precedente de decir, no me voy a quedar callado solo porque hay un señor con mucho dinero que me pueda meter un juicio enorme. Pidió apoyo, le dio apoyo al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Universidad Jesuita de El Salvador. Pidió apoyo de los colegas llegaban al juicio también, no solo a cubrirlo, a verlo como periodistas, como colegas. Pero él tenía toda la documentación para decir, él lo que decía, que este empresario se le había vinculado con casos de droga en Estados Unidos. Entonces él tenía los documentos de la DEA de Estados Unidos diciendo eso. No era el periodista el que decía esto, que era lo que decía el empresario este. Este es un pleito de él, del director este, contra mí porque su papá me odiaba. A ese nivel de tontera. Entonces él dijo, bueno, dejémonos de chambres y rumores, vamos a juicio. Y en juicio, con papeles en mano, demostró que lo que él decía estaba sostenido con fuentes. Si yo tengo las fuentes, tengo la documentación, yo tengo la posibilidad de salir mejor librado de un juicio, de una demanda judicial. Y ojo, que el caso hondureño, por las reformas, es más peligroso, porque aquí viene inhabilitación del ejercicio. No solo perdés tu trabajo, sino que perdés tu fuente de ingresos. Yo no sé qué haría un periodista sin la posibilidad de seguir siendo periodista. El manejo profesional de la fuente es, en primera instancia, una medida de seguridad para los periodistas. El tener fuentes, el tener... el ser ético en su trabajo, tener pruebas y manejar éticamente las fuentes y todo esto. Es que alguien en la calle me dijo que X ministro era un corrupto. O porque todo el mundo dice, ¿no? O porque sí, lo que el río suena, piedras trae, dicen aquí. Sí, todo el mundo lo dice, quizás es un indicio, entonces tenés que investigar. Pero no puedes decirlo. Pero no puedes decirlo. Anda a hacer tu trabajo y tu trabajo es investigar. Yo mi trabajo, los últimos 5 años, han sido bases de datos. La base de datos me dice algo. Yo no me quedo con lo que veo en una pantalla de una computadora. Tengo que salir a la calle a demostrarlo. A la par de la base de datos tengo que tener fuentes, documentación, etcétera, para sostener lo que yo digo con mi base de datos. Un fenómeno moderno del periodismo, Rodrigo, ahora es... el click. El fake news. ¿Cómo competimos, cómo reconocemos en el periodismo el fake news cuando los grandes medios han sido sorprendidos con noticias falsas? Si un medio grande ha sido sorprendido con una noticia falsa es porque no hizo su trabajo, no verificó la información.
Lo siento, no porque salga en internet es verdadero. Punto. Número 1. Hay varias características del fake news y las podemos ver. Si el medio que lo publica no tiene nombres de los periodistas, no tiene fuentes, no tiene editores, el medio no tiene trayectoria alguna, ya es para sospechar quién está escribiendo esto. Si la información que te prometen en el titular no se refleja en ninguna parte del texto, si sus fuentes son a veces otros medios de fake news, de noticias falsas, agarra un medio de noticias falsas que cita a otro medio de noticias falsas. Esto es, tantas veces voy a decir, una mentira hasta que termine convirtiéndolo en realidad. El fenómeno de la posverdad, del que tanto se ha hablado con el presidente de los Estados Unidos. Martín Caparrós, periodista y escritor argentino, dice, la posverdad tenía un nombre antes, mucho más sencillo, se llamaba mentira. Claro, nadie le va a decir mentiroso al señor presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, tiene un nombrecito bonito, posverdad. Que es un eufemismo para decir mentira, ¿no? Sí, pero es una mentira lo que está haciendo. Yo del otro lado de la moneda lo que veo con el fake news, el problema que tengo es que están poniendo en entredicho la credibilidad ya vilipendiada del oficio del periodista. En El Salvador tenemos medios que no existen, sino que son páginas web de Facebook o de Twitter. Si querés publicar ahí lo que querrás publicar, estás en tu derecho porque tenés libertad de expresión. Pero un periodista lo que no puede hacer es convertir eso en su fuente de notas. Al contrario, el periodista, si llega un rumor, no lo publica, lo investiga. Yo cuando empecé a trabajar en periodismo hace muchísimos años, tenía un editor de deportes, que yo llegaba y me decía, ¿qué noticias hay? Fíjate que el Alianza Fútbol Club parece ser que va a contratar a 2 colombianos. Parece ser. No, cuando tengas los nombres, la fecha del contrato y cuando venga, regresá. Ahorita lo que tenés es un rumor. Salí a la calle, andá a hacer tu trabajo. Entonces, cuando yo regresaba, tenía que regresar con el teléfono de los tipos, haber hablado con ellos en Colombia, con el contratista, haber hablado con el presidente de la Federación de Fútbol para ver si tenían los permisos de traspaso, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces me decía mi jefe, bueno, ya tenemos una nota, sentate a escribir. Última vez que me venís con un rumor. Fíjate que te pago por nota publicada, no te pago por rumores escuchados, porque entonces serías millonario. Al periodista nos dan miles de rumores todos los días. Pongo deportes de ejemplo, pero también cubrí congresos en Guatemala y en El Salvador. Seríamos millonarios los periodistas que cubren política, serían millonarios solo de rumores que escuchan en los pasillos del Congreso. Uf. Y en el caso, por ejemplo, de Honduras, ¿no? Que tenemos una realidad tan polarizada, en la cual cada uno de estos sectores tiene como ciertas noticias que quiere escuchar, ¿no? Y cuando vos hablas noticias que esa gente no quiere escuchar, te acusan de fake news o te acusan de estar sembrando información falsa y todo eso. ¿Cómo lidias? Porque al final esto también te pone en peligro tu seguridad. Volvés de nuevo al profesionalismo. Si voy a decir algo de ese diputado, voy a ir a hablar con ese diputado. Que es incómodo ir a verle la cara a alguien al cual le vas a decir ladrón, mentiroso, lo que sea. Sí, es incómodo, pero es tu trabajo. Tu trabajo es ir, contrastar la información. Y si vas a hablar bien o mal de alguien, habla con esa persona, siempre. Es que me cae mal, es que no es de mi partido, es que piensa diferente a mí. Whatever, ese no es tu trabajo. No estamos acá para ser amigos. Estamos acá para contar realidades. Y para contar una realidad a veces tenemos que hablar con gente que no nos gusta. Pero es mi obligación ética y profesional hablar con la gente que no me gusta. Yo no puedo ver a un funcionario público en El Salvador o en Guatemala que me diga a mí, es que no me preguntó. Notas que no tienen fuentes contrarrestadas, éticamente son notas falsas, porque no sabes qué opinaba el otro lado de la historia. Tenías que ir. Pero es bien fácil hacer notas de una fuente. Son las más baratas. Hago una llamada y tengo la nota. No.
Necesito ver, si esta persona acusa a otro, hay que ir a hablar con la otra persona. Si esta persona te dice, aquel es corrupto, dame las pruebas. No, confía en mí, yo te lo estoy diciendo. Esto viene de una mala práctica que hemos tenido de lavarnos las manos los periodistas. Y decimos, miren, si yo tengo fuentes, me lo dijo Óscar Estrada, me lo dijo. Punto. Como ya me lo dijiste tú, ya no es mi responsabilidad. Sí es tu responsabilidad porque tú lo publicaste. Este oficio, dice Diego Fonseca de Argentina, tiene una alta dosis de ego. Por ego, trabajar que tu nota sea impecable, que nadie la pueda tachar de mentira, que no tenga ninguna fisura. Eso es lo que deberíamos de hacer. De nuevo, es profesionalismo. Y entre más profesionales somos, más seguros estaremos. Esto genera algo bien bonito, es una cadena. Entre más profesional es el periodismo, aunque sea de un pequeño grupo, empuja a otros periodistas a ser mejores siempre. Nos empujamos entre nosotros, porque no me gusta que me ganen la nota, o que la escriba mejor el otro, o que la foto la tome mejor el otro. No. Hay una batalla constante de ser mejores, eso es bueno. Y eso nos lleva al otro punto. Periodistas más profesionales, más unidos, en entornos tan violentos como los que vivimos, podemos mejorar nuestra seguridad con una cosa que suena hasta al libro de Paulo Coelho, la solidaridad, si quieren. Ser solidario con el colega implica decirle, mira, esa nota está mal escrita. Con cariño, si querés, pero... Porque un mal periodismo está poniendo en riesgo tu oficio. Y a futuro, ese es otro de los grandes riesgos de la región. Cierre de medios, reducción de personal. Y en este espacio cada vez más hiperconectado, hipercomunicado en el que vivimos, tenemos menos periodistas, más noticias que cubrir. Necesitamos ser más profesionales. Necesitamos cuidarnos más entre nosotros. Y eso implica también empujarnos en la parte profesional. Esto va desde la academia hasta las redacciones. Si no, lo que vamos a tener son las bromas que hace mi hermano de Mito del Tiempo. ¿Qué dice el chismoso con licencia, con título? Gracias, le digo. Claro, él es administrador de empresas. Él tiene una carrera respetable. Él es administrador de empresas. Una carrera seria. Sí, él sí estudió. Hablemos un poco de la censura, ¿no? Casi todos los periodistas que hemos traído hasta este medio, hasta el momento, hemos siempre hecho la misma pregunta. ¿Qué es la censura y cómo la enfrentamos? La censura es medio, miedo. Miedo al medio. Cuando hablo del medio, hablo de tu medio laboral y el medio en el que trabajas generalmente. Si yo me censuro o me autocensuro, es porque puedo perder mi trabajo, es porque me da miedo publicar algo. Yo le acepto a alguien que me diga, mira, no quiero publicar este tema sobre pandillas porque vivo en una zona de pandillas. Eso no es censurarse, eso es tomar precaución. Podrá ir otro periodista que no viva en la zona, a la zona a escribir el tema. Un buen editor conoce qué es lo que le está pasando por la mente de sus periodistas. Entonces puede el editor decir, no, este tema, este chaval es muy bueno investigando, pero este tema le genera algo acá, le genera temor. Te voy a mandar al otro y que este lo cochee, lo ayude, pero que no se arriesgue. Pero ahorita nos censuramos por hambre, por no perder un trabajo. Periodistas más profesionales, con más bagaje profesional, son capaces de decirle a un editor, no, eso no lo hago, porque eso no es ético. Y si fuéramos más unidos como colegas, no solo en Honduras, sino que en la región. Si al final de cuentas Honduras, Guatemala y El Salvador no llega a ser ni siquiera el sur de México en tamaño. Si a un periodista lo echan de un trabajo por negarse a publicar una mentira, yo a ese periodista lo haría héroe. A ese periodista yo lo entrevistaría y lo seguiría metiendo en las notas. Investigaría el tema que él tendría, que no quieren que se publique o quieren que se publique. Sacaría la otra cara y agarraría a este periodista y lo haría héroe. Lastimosamente, los grandes casos de héroes del periodismo seguimos viendo hacia Estados Unidos. El caso Irán Gate, Irán Contras, el caso Watergate y todos estos casos. El caso Spotlight del Boston Globe con la pedrastía. Pero hay casos de valentía, de colegas valientes en nuestra región.
pero como que somos muy malinchistas para verlos. También el ego del periodista no nos deja reconocer que hay gente que está haciendo buen trabajo. Esto lo demostraron en Colombia, en las zonas donde menos solidaridad y menos compañerismo había, más ataques habían a la prensa, de políticos corruptos, de empresarios con intereses en zonas, de la guerrilla, del ejército, de la policía, porque ahora no sabemos de dónde va a venir. Entonces creo que es una amalgama. Periodistas más profesionales se van a censurar menos, porque van a tener los elementos para no censurarse, para pelear sus notas, acuerpados por buenos colegios de periodistas, por buenas asociaciones. Inclusive el periodista es para Naciones Unidas un trabajador de derechos humanos, es reconocido como trabajador de derechos humanos, porque trabaja por garantizar los derechos de otra gente. Denunciar, dar a conocer información, le permite a los demás tomar decisiones a futuro. Así es. El derecho de la libertad de expresión pasa por el derecho a la información, a tener la información para poder expresarse a futuro. Y eso es parte del trabajo de nosotros y de toda la gente que está en este oficio. Mal visto. ¿Por qué es mal visto? Somos chismosos, chambrosos, no sé cómo les dirán. Hace un momento hablaba sobre lo que está ocurriendo en El Salvador, ¿no? Particularmente con dos medios, El Faro y la revista Factum. Sí, estos dos medios hicieron una cosa muy sencilla. Recibieron un par de denuncias en las que acusaban a grupos policiales de élite de cometer asesinatos extrajudiciales. Investigaron al dedillo cada caso. Verificaron cada placa de vehículo, cada salido de esto, hasta que lograron demostrar en al menos algún par de casos en los que ha habido tatuajes de pólvora en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. No son los únicos que lo han denunciado. La Defensoría de Derechos Humanos de El Salvador tiene 47 casos investigados de violaciones de derechos humanos por parte de la policía. Entonces viene la típica, ¿no? Están defendiendo a los delincuentes. Como que la gente no quiere ver algo. Yo no quiero generalizar, yo no digo que la policía salvadoreña esté mal. Yo creo que la policía salvadoreña, después de los acuerdos de paz, dio un gran salto de calidad. Pero por el otro lado, si un policía, uno, comete un delito, debe ser juzgado. Porque si no daña todo el cuerpo policial. Sí, porque no lo entiendo. Para mí es fácil de entender. Si la persona que el Estado le ha dado la potestad de cuidarme delinque, se está perdiendo todo. ¿Pues? ¿Qué garantías tengo a futuro de cualquier cosa? Entonces esta gente lo ha hecho eso. ¿Qué han ganado? ¿Qué se han ganado? Amenazas. Amenazas de grupos policiales, de troles, de net centers, amenazas. Pero por el otro lado estás viendo, El País de España ha retomado el caso, el New York Times en español también, La Nación de Argentina, El Comercio de Perú, fundaciones como la Fundación Knight de Periodismo de la Universidad de Austin ha retomado el caso, CPJ, CPJ, o sea, también grandes muestras de solidaridad a los colegas. La prensa gráfica de El Salvador, Diario El Mundo, fueron los primeros en publicar, amenazan a periodistas. No, y en la medida que una noticia así se vuelve noticia en todos los otros medios, también se protege a los periodistas que investigaron en un inicio. Yo te aseguro que los periodistas que hicieron este tema en ningún momento querían ser noticia ellos, querían contar un tema, convencidos de que la policía de El Salvador no puede ser foco de crimen, porque si lo es, ¿en quién voy a confiar yo? Y además esto se va degenerando. En Guatemala empezaron así en el año 2006, 2007, 2005, 2006, grupos de policías, pero como eran malandrines los que mataban, no había problema. Sí, pero un día, haciendo una pegada a los policías, cual grupo delincuente, mataron a 3 diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano. Los mataron, los hirieron y después los quemaron vivos.
Eso dio vida a la suicidio en Guatemala, porque ya era el colmo de los policías matando a diplomáticos. Ya pueden matar a cualquiera. Cuando capturaron a los policías que hicieron esto, hubo una frase lapidaria, fue: si ustedes me entregan, le dijo el jefe policial al director de la policía, ustedes me entregan, nos vamos todos caemos, porque ustedes nos dieron permiso de hacer estas cosas. Se hicieron del ojo pacho. El Faro y Factum lo que están haciendo es no quedarse callados. ¿Corren riesgos? Esperemos que no. Si esto fuera falso, que es lo que dicen en Twitter y en Facebook, la policía de El Salvador pudiera demandar a estos medios, pero no lo ha hecho. Porque mucha de esta información la han obtenido a través de órdenes de acceso a la información. A ver, estamos hablando de dos medios, bueno, El Faro, que creo que tiene todos los premios importantes, desde el María Scabot, que es el Pulitzer para el español, hasta el Ortega y Gasset, no sé cuántos premios anticorrupción iberoamericanos. Factum, que es un medio joven, pero con gente de mucho peso, como Héctor Silva y César Castro y otros, gente con mucha trayectoria. Entonces lo que han hecho, están haciendo buen periodismo, se blindan. Eso les da una capita de seguridad. No, hacer buen periodismo tampoco detiene balas. Pero están convencidos que vale la pena el riesgo porque hay que contar El Salvador. Fíjate que aquí en Honduras, hace meses se aprobó una reforma al Código Penal, particularmente el artículo 335b, que habla de la apología del terrorismo, enaltecimiento, justificación del terrorismo y quienes incitaren a actos terroristas, y le presenta una pena, ¿no? Los colegas en Honduras han levantado la alarma como una ley censura, como una ley mordaza para el ejercicio del periodismo, pero al mismo tiempo estamos en un ambiente en donde el oficialismo habla de que ha habido un abuso por parte de algunos periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Cuál es la frontera entre lo que yo puedo decir que me cubre la libertad de expresión y lo que yo digo que es un abuso de ella? Yo puedo decir todo lo que me venga en ganas y lo puedo sostener. A ver, hay una gran diferencia. Una cosa es, Rodrigo Baires en su Facebook personal puede decir lo que quiera y tiene que hacerse responsable de ello. Pero en un medio tengo que publicar con fuentes, con hechos, con facts. Habría que definir qué es terrorismo. En El Salvador las pandillas son terroristas. Las notas en El Salvador que ha publicado El Faro, Sala Negra del Faro, que le han ganado miles de premios internacionales, entrarían como apología del delito entonces para esta gente, porque son terroristas, si esta ley existiera en El Salvador. En El Salvador están queriendo aprobar una ley de autorregulación de medios, se llama, en la cual insisten que los medios tienen que tener mecanismos de autorregulación para no ensalzar la violencia. Ya lo hicieron antes, cuando estaba con las imágenes gráficas. Con las imágenes gráficas y unas cosas. Se autorregulaban, basados en que no puede haber ley contra los medios. Los medios tienen que regularse solos. ¿Quién regula los medios entonces? Yo creo... Si no son los medios que regulan solos, si no es el Estado... Las audiencias. La audiencia. Sí, la audiencia tiene que decir esto ya no. O esto ya no. O no consumo estas noticias. No le doy clic a tu página. No te compro el periódico. Hace años el presidente del Press Club de Washington DC llegó a El Salvador y dio una conferencia en la que decía una frase lapidaria. El New York Times ha cometido graves errores. Ahí trabajó un muchacho que escribió todos los despachos de Irak sin haberse movido de su casa. Fue un caso sonado. ¿Qué hizo el New York Times? Echó al tipo, evidentemente, y a todos los editores. Y el New York Times sigue siendo el periódico importante. ¿Por qué? Porque no viven de hacer noticias, viven de credibilidad. Nosotros vendemos credibilidad, no vendemos noticias. Pero hay gente que cree que lo que necesita es vender noticias. Que necesita el clic. Que necesita el clic. Yo lo que vendo es credibilidad. Aunque duela, aunque no guste.
De nuevo, insisto, yo no me metí en este oficio cuando yo estudiaba ingeniería en sistemas, tendría dinero y estaría tranquilo sentado en una oficina. Mi tío, que fue corresponsal de guerra en Nicaragua, en El Salvador, él me dijo, bienvenido, vas a ser pobre y no vas a tener amigos. Este oficio es así. No conozco a ningún periodista del mundo, ni en cursos internacionales donde he ido o donde sea, que diga, me metí a ser periodista para ser millonario. No conozco ninguno. Si te metes en esto por negocio, eso dura poquito. Mejor poner una agencia de publicidad, te va a ir mejor. En este oficio yo solo tengo mi nombre. Soy tan público que mi nombre está en todas las notas que he publicado en 4 países en los que he vivido, trabajando como periodista. Yo no podría con mi cara, si alguien viene y me dice usted es un mentiroso, y aquí están las pruebas de eso, que usted es un mentiroso. Yo no podría. ¿Con qué cara llego a pedir trabajo mañana a otro lado? No puedo. O que me dijeran, tú trabajas en un medio que es un medio mentiroso. Pierdo mi credibilidad, que es lo único que tengo. El valor de mi nombre. Ninguno de estos periódicos, por mucho cariño que haya tenido con la gente, con las direcciones, incluso con algunos propietarios, ninguno de estos periódicos me va a dar de comer a futuro. Entonces tengo que jugármelo con lo poquito que tengo. Y con lo único que salí de esos periódicos, porque ni creas que te van a regalar la grabadora que te habían dado, salí con, a veces no te dan ni siquiera ni copia de las fotos que vos tomaste, ni nada. Salí con mi credibilidad y punto. El colegio de periodistas de acá debería ser más serio y sentarse con los diputados, defíname qué es terrorismo. Y ponerle ejemplos, esta nota, esta foto es apología del delito, ¿sí o no? Y si una foto cotidiana de noticias les parece apología del delito, agarrarla y mandarla afuera, no sé, al consultorio de ético de la Fundación Nuevo Periodismo de Colombia, para que ellos juzguen también y empezar a hacer ruido, a decir, miren, eso nos preocupa. Empezar una discusión seria sobre los conceptos. En El Salvador lo que te contaba era que vinieron, artículo 30, esto, pero casualmente hay policías y hay funcionarios que tienen páginas web donde ellos hacen fake news, donde suben fotos de masacres. Entonces, mi duda es, ustedes quieren que yo, periodista, me regule, pero ustedes a sus funcionarios no los regulan. O todos en la cama o todos en el suelo. Hay todo un debate si tengo que contar las miserias del mundo, si esa foto del muerto tengo que sacarla o no sacarla. Si no sacarla es mentir o no mentir. Es un debate que viene desde aquella famosa foto del buitre con el niño en premio Pulitzer de la gente de la agencia Magnum, el famoso caso. ¿Qué es apología del delito? Esto es como esa línea difusa del ¿cómo se llama? Del asociaciones ilícitas, y capturan a uno. Y los otros, con los que me asocié, ¿quiénes son? El papel aguanta con todo. El problema no es el papel, el problema es cómo lo interpreten. Y si lo van a interpretar para algunos de una manera y para otros periodistas de otra manera. Para los periodistas que atacan a mi gobierno, a mi partido, a mi forma de pensar, a mi forma de ver el mundo, a eso lo vamos a ver con mano dura. Y para otros lo vamos a ver con mano suave. Yo he visto noticias en la televisión acá en Honduras que ni en código rojo tendrían que salir, o sea, deberían de haber un gran cartel con cuerpos, periodistas posando con cuerpos, por favor. Sí, el tipo está muerto ya, pero ese tipo tiene una familia y la víctima se merece respeto. Por ejemplo, ahí debería saltar una asociación de periodistas, un colegio de periodistas, a poner orden a los periodistas, a decirle, eso no se hace. Ahí debería saltar una audiencia diciendo, eso no lo toleramos. ¿La audiencia no lo hace? No, pero la audiencia no lo va a hacer porque también nosotros los periodistas tenemos una deuda con nuestras audiencias. No les hemos enseñado a ser críticos con nuestro trabajo. Nos creemos que somos los poseedores de la verdad. Te doy la verdad, créeme porque yo soy Dios, periodista. Hay que enseñarle, no, mira, ¿cuántos medios
tienen la bonita tradición de publicar, me equivoqué, aquí está mi fe de rata, me equivoqué. En otros países existe la figura del defensor del lector, al cual puede venir un lector y decir, mire, esto. O el derecho a réplica, ¿no? Hacer uso del derecho a réplica en los medios. El día de ayer, un periódico de Guatemala antier publicó una nota de cómo una familia había cooptado al Instituto de Vivienda Mínima de Guatemala. Cómo se habían hecho millonarios a través de licitaciones ahí, con empresas fantasmas, empresas de cartón llaman en Guatemala. Se publicó la nota y lo que hizo esta familia fue reunir a 50 personas y plantárselos enfrente al periódico de Guatemala y hacerle una manifestación y tratar de meterse a la fuerza. Si hubiera un derecho a réplica real, esta persona tendría que saber que esas medidas de hecho no funcionan. Mande una carta y yo como medio estoy obligado a publicar. Así es.